Entonces quiero dejarlos con Vladimir Oquendo. Vladimir es abogado y especialista en derecho laboral. Bienvenido, Vladimir. Bueno, buenas tardes para todos, un cordial saludo. Luis Fernando, muy amable. A ver, hay algo muy importante y es la mirada prospectiva que tenemos que tener en cuenta frente a lo que aconteció de manera atípica en este año. Resulta que todas las situaciones desde lo contractual laboral tienen también un vínculo muy estrecho con requerimientos a posteriori del SENA, de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. Y hay un hijito que sale que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el plan estratégico de seguridad vial. Vamos a tocar el componente de derecho laboral. Es importante pues indicarles que yo pertenezco aquí en Medellín al comité local del Ministerio del Trabajo en representación de una institución universitaria. Entonces, la información es una información muy técnica, pero es una información muy importante que yo les puedo transmitir de manera prospectiva y que nos indica que debemos mirar también en el retrovisor en ciertas situaciones. A ver, desde lo contractual laboral, cuando comenzó toda esta situación de pandemia, no se tenía claridad de cuáles eran los movimientos contractuales laborales con el personal y qué se debería hacer. Entonces allí se generó una alta demanda de consultas, pero el gobierno también nos iba dando soluciones. Entonces, entre ello es muy importante hablar de la circular 0033 del 17 de abril del 2020, emitida por el Ministerio del Trabajo. Esa circular es supremamente importante porque esa circular nos dijo, vean, yo Ministerio del Trabajo, que soy el que me encargo de hacer la interpretación doctrinaria, legal, de las disposiciones normativas del Código Sustantivo de Trabajo, les voy a dar una línea, un derrotero a seguir. Pero el Ministerio no nos indicaba el procedimiento. Él supone que las entidades contaban con un grupo de abogados que nos daba la técnica, pero lo que había al interior de ello, eso no lo indicó. Y ahí hay muchos detalles pues, que yo les quiero clarificar. El primero de ellos nos habló de licencia remunerada compensable, nos habló de la modificación de la jornada laboral y la concertación de ello, la modificación o suspensión de beneficios extralegales, la concertación de beneficios convencionales en el caso de que existieren. Y uno se preguntaba, venga, frente a este tipo de situaciones, ¿cuál era el mecanismo contractual laboral si yo voy a llegar de mutuo acuerdo, porque todo es mutuo acuerdo, hay que recordar la bilateralidad del contrato de trabajo, para solicitarle a un empleado inclusive la revisión del contrato, el tema salarial, o hablar de una licencia remunerada compensable en tiempo, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces allí es donde nacía la situación de establecer unos mecanismos que se llaman los otros sí. Todo eso que pasó en esa época de pandemia que todavía estamos organizando, les digo que estamos a tiempo de procedimentarlo. Para cada situación particular que se presentó en esa época, hoy, si no lo hemos hecho, podemos establecer los mecanismos formales, contractuales, laborales, que se llaman otros sí, que es donde en sus consideraciones se explica qué fue lo que pasó y en la parte del articulado a qué acuerdos se llegaron. Primer parte, componente laboral, de una manera muy precisa, pero para que lo tengan allí presente. Otro componente muy importante, la unidad de gestión pensional y parafiscal. Ustedes saben que esta es una entidad del Estado fiscalizadora que viene muy pendiente sobre los aportes a la seguridad social, si hay evasión, si hay elusión, etcétera, etcétera, etcétera. Este año, tanto ellos como el Ministerio de Trabajo no van a requerir, con plena certeza, pero a partir del año entrante, todos esos cambios en nómina y todas esas situaciones que existieron sí van a requerir y van a empezar a indagar. Entonces, de allí la necesidad de tener esos soportes formales para que si ellos realizan, como comienzan antes de requerir una indagación preliminar o una solicitud de información, tener uno la documentación al día y a la mano para poder soportar y explicar qué fue lo que pasó. Ustedes pueden tener ahí una pregunta, Vladimir, pero es que hoy estamos en diciembre y eso sucedió por allá desde el mes de mediados de marzo, no hay ningún problema.
Ahí donde está la estrategia, se hacen los documentos, se concertan con los trabajadores y se firman de manera retroactiva como si estuviéramos en esa época. Otro componente muy importante es lo de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo con esta situación de pandemia ha cogido más fuerza de la que tenía. Y allí se establecieron unos elementos muy importantes que son los protocolos de bioseguridad, protocolos de bioseguridad que tienen que estar actualizados casi que mes por mes con todas las disposiciones que van emitiendo el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud u otra autoridad competente. ¿Qué es lo importante? El Ministerio del Trabajo y la unidad que tienen encargada de la inspección y vigilancia de seguridad y salud en el trabajo a partir del año entrante van a empezar a requerir todo el componente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y ese pequeño componente que le nace allí del tema de bioseguridad. Y finalmente, sobre el plan estratégico de seguridad vial, que es otro componente importante del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es una disposición normativa que hay que estar actualizando y que muy posiblemente, el año entrante las secretarías municipales de movilidad y tránsito van a empezar a requerir, porque tienen esas facultades legales dadas de orden nacional para empezar a hacer la verificación con respecto al cumplimiento de este componente. Entonces, en este pequeño brevario de tiempo que tenemos, quise hacer una mención muy precisa de unos componentes muy importantes que se deben tener hoy en el mapa y que en lo posible se deben cerrar antes de finalizar este año. Primero, un componente contractual laboral. Y en ese componente contractual laboral, yo les sugiero que tengan como elemento formal base la circular 0033 del 17 de abril del 2020 y unas posteriores que el Ministerio en esa misma línea haya indicado. Segundo, tener claro cómo estamos frente a los temas de seguridad social con los movimientos contractuales laborales que fueron en esa época para el tema de la unidad de gestión pensional y parafiscal. Tercero, el componente de seguridad y salud en el trabajo y ese subsistema que nació allí de los componentes de bioseguridad. Y finalmente sobre el plan estratégico de seguridad vial. Entonces ahí les dejo pues como estos tips muy importantes para que tengan muy en cuenta este año y si no lo han hecho es el momento de hacerlos para que el año entrante cuando empiecen estas autoridades con plena certeza a requerir, tengamos la evidencia formal de que se realizó y obviamente las evidencias de que se está cumpliendo con esta situación. Vladimir, yo te pregunto, esa parte en el sector transportes, o sea, esas visitas o esas inspecciones se va a dar prioridad. Sí, el Ministerio del Trabajo tiene unas clasificaciones con respecto a por quién comenzar primero y ellos comienzan siempre por donde hay mayor accidentalidad, por donde hay mayor riesgo. Entonces hay dos sectores allí muy importantes, el sector construcción, que ese siempre casi que está de número uno, y el sector transporte. Entonces allí muy seguramente ellos van a comenzar el procedimiento del ministerio de ellos. Pueden comenzar con un requerimiento preliminar, como venga, queremos saber cómo están, pero si de pronto han sucedido accidentes graves o mortales, entonces ellos de entrada ya se van con un requerimiento de información, que ya es una situación muy formal y que tiene que tener una respuesta muy técnica, en lo posible por abogado, que conozca específicamente sobre esos temas para poder desvirtuar las sanciones que en algún momento podrían llegar allí por esta situación. Buenas tardes, mi nombre es Mari Rodríguez. Mi pregunta es que en el sector transporte la seguridad social como tal siempre la gestiona el propietario del vehículo, más no la empresa de transporte. Nosotros lo requerimos cada mes, obviamente, para estar como para saber que están pagando la seguridad social, pero ¿hasta qué momento vamos nosotros como responsables con ellos en el caso de algún accidente? Muy interesante su pregunta. Resulta que el Código Sustantivo del Trabajo, por allá en el artículo 216, nos habla del tema de la solidaridad. Entonces, entre la empresa de transporte y el dueño del vehículo hay un contrato comercial de transporte. Y entre
el dueño del vehículo y el conductor hay un contrato laboral, pero todos estos contratos se tienen que transversalizar y las omisiones que tiene el dueño del vehículo frente a su empleado son omisiones por las cuales responde de manera solidaria la persona de la empresa de transporte. Esa solidaridad existe y la amarramos desde el 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Ese artículo es muy importante, yo diría que es uno de los artículos más estructurales del Código Sustantivo del Trabajo, porque nos habla de la responsabilidad en materia laboral, nos habla de la responsabilidad en materia administrativa, nos habla del tema de la culpa patronal y la responsabilidad que puede llegar allá a suceder, que se ha visto casos de iniciaciones de investigaciones a nivel de fiscalía y luego en fase judicial por lesiones personales culposos o inclusive homicidios culposos, y la parte obviamente de reparación, la parte civil. Entonces sí hay que tener una transversalidad y un requerimiento muy puntual frente a esa situación, y cuando vemos que ese dueño de ese vehículo automotor está incumpliendo con esas garantías contractuales laborales, hay que requerirlo por escrito, hay que dejar la evidencia y mirar si es una justa causa para dar por terminado ese contrato comercial. Es muy importante esa pregunta y es de mucha estructura. Qué pena. Entonces es muy importante que yo tenga la copia del pago de la seguridad social mensual de cada conductor, o sea, en nuestra base de datos como para un soporte en cuanto a alguna revisión, inspección, en dado caso que pase algún accidente. Por supuesto, y aparte de tener la copia, tenemos que tener certeza de que el pago se haya realizado. Entonces, una pequeña estrategia: cuando se firme ese contrato comercial o se haga en este momento un otro sí, se le pide autorización al empleador de ese señor para que tú tengas la facultad de requerir o consultar en el fondo de pensiones si efectivamente ese pago lo están realizando. O sea, que sea un pago que te soporten, pero que tú tengas la certeza que efectivamente sí lo están realizando. Claro que sí. Esa autorización también está inmersa con el habeas data, o sea, cuando yo le hago firmar el habeas data. El habeas data es una norma estructural que tiene que ver con el manejo, el tratamiento de los datos, ley 1581 del año 2012, pero cada estructura de habeas data es una estructura particular. Habría que entrar a revisar cuál es el alcance del documento que tú tienes, si te permite hacer esa consulta de que estamos hablando en este momento, pero se amarra a esa situación. Hay que mirar la estructura del documento. Y si no, deberíamos incluirla, ¿verdad? Deberíamos, claro, por supuesto que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, usted es muy amable. Vladimir, buenas tardes. Hola, don Héctor. Te preguntaría, ¿hasta dónde es necesario o más bien que sea muy prudente llevar al reglamento interno de trabajo que todos los empleados de cumplir con los protocolos de bioseguridad, y que no solamente dentro de la empresa sino fuera, porque muchos de ellos se van, no se cuidan por fuera y llegan a la empresa con el virus, y cuando debe estar, y más que todo el sector transporte, deben ellos mantenerse alejados, digamos, de las aglomeraciones? ¿Hasta dónde es prudente que se lleve eso al reglamento interno de trabajo y su escala sancionatoria? Muy bien, se vuelve pues muy interesante todo lo que están preguntando. Entonces, tengamos en cuenta esto. Los reglamentos internos de trabajo sufrieron un cambio estructural a partir del año 2014. Sentencia C593 del año 2014 de la Corte Constitucional, para que la anoten. Esa sentencia nos dijo, de la Corte Constitucional nos dijo: señores empleadores, el reglamento interno de trabajo lo faculta a usted para que establezca una escala de faltas y sanciones y para que establezca unas condiciones especiales para su empresa como tal. Pero, ojo, no se le olvide el debido proceso constitucional del artículo 29 de la Constitución Política. Entonces esa sentencia nos dio unos parámetros muy importantes. Hay pues como esa situación para que tengan muy presente. Y a su pregunta, claro, ese reglamento interno de trabajo tiene que tener un capítulo importante para el tema de bioseguridad y el incumplimiento y las obligaciones, porque son obligaciones recíprocas, obligaciones y derechos del empleador y del empleado. Claro que sí, hay que establecerlo allí. Muchas gracias. Muy importante, con mucho gusto. Muchas gracias, Vladimir Oquendo, especialista en desarrollo laboral y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Te esperamos en otra oportunidad. Un fuerte abrazo.